Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Del cielo,
las aves del cielo. ¡Mi Señor! Muestran su poder, yo quiero cantar. ¡Mi Señor! ¡A ti, a ti! ¡Aleluya! Las aves del cielo, la bestia del campo, muestran su poder, yo quiero cantar. Las aves del cielo, las aves del cielo, gloria a tu nombre. Sí, Señor. Yo quiero levantar mi mano a ti, las aves del cielo. La bestia del campo, yo quiero cantar, yo quiero levantar mis manos a ti. Oh. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Alejandra de Colmenares y me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Quiero testificarles de cómo el Señor llegó a mi vida. Bueno, de mi vida de niña hasta la adolescencia acompañaba a mi mamá a la iglesia y ella me explicaba la palabra, me hablaba de la palabra, aunque yo no entendía en ese entonces, pero ella me hablaba de la palabra, que había un camino angosto y uno ancho, y que el ancho iba para el infierno, y siempre me fui criando con temor a Dios, pues. Y después, a la edad de la adolescencia, me fui de la casa, me aparté del lado de mi madre, y bueno, luego me casé, tuve mi familia, mis hijos, y después de eso vino un periodo de 4 años sobre los cuales el Señor empezó a lidiar conmigo en mi vida. Y en esos 4 años me pasaron muchas cosas terribles, vinieron enfermedades sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, y muchos problemas y angustias. Y en ese lidiar de esos 4 años que el Señor tenía conmigo, yo no obedecía porque el enemigo me decía que yo estaba perdida, que yo no tenía salvación, me decía el enemigo. Y también yo buscaba de Dios y venía a la iglesia, era cuando tenía problemas muy fuertes y cuando ya no soportaba aquellos problemas y enfermedades. Yo venía y yo hallaba paz cuando venía a la iglesia, pero no buscaba del Señor como tal porque el enemigo me decía que yo no tenía salvación, que yo estaba perdida completamente y no quería dejar el mundo, las cosas del mundo y servirle al Señor. Pero Él redarguía mi vida siempre. Luego vino un tiempo que me enfermé de una depresión y mi vida era un desastre completamente. Y ese día recuerdo que yo estaba sola en mi casa y entré al cuarto y me hinqué de rodillas a clamarle al Señor que me ayudara porque yo no podía más. Y mi mamá siempre decía que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor, y eso siempre lo tenía yo en mi mente, y yo entré al cuarto a humillarme delante de Dios y a orar, a pedirle a Él, y le dije que me diera la sanidad, que me sentía muy mal, casi pierdo la mente, y
me le iba a tirar un carro un día y todas esas angustias vinieron a mi vida y también llegué a desear no haber conocido el Evangelio, la palabra de Dios. Eso lo llegué a desear yo porque yo sentía que era una responsabilidad tan grande servirle al Señor que yo llegué a desear no haberlo conocido. Y entonces me sentía muy mal y en ese día que me metí a orar al cuarto, yo le pedí al Señor de rodillas que me ayudara. Y entonces yo cuando me levanté de orar, el Señor, yo tenía siempre mensajes que me daban aquí en la iglesia cuando yo venía de oyente y yo los guardaba en el escaparate. Entonces yo tenía muchos mensajes y cuando yo me levanté de orar, fue el Señor que me guió que yo agarrara un mensaje de eso sin andarlo buscando, y yo agarré un mensaje de eso y el Señor me dio una palabra, me dio un mensaje, un folleto de eso, que no recuerdo el título, y me dijo así, me dijo el Señor: no esperes cruzar la línea de la misericordia. Y cuando Él me dijo así, yo le dije al Señor: Señor, hasta aquí. Y desde hoy en adelante le voy a servir, Señor, porque ya yo no podía más en mi vida de pecado que yo estaba viviendo, pues mi vida era un desastre. Y cuando el Señor me dijo así, esa palabra, yo le dije: Señor, yo le voy a servir y aquí estoy. Y le doy muchas gracias al Señor porque yo estoy tan agradecida de mi Padre Celestial que 4 de mis 6 hijos que tengo, ya el Señor los trajo a su camino de su luz gloriosa. Y estoy muy agradecida porque Él me ha dado sanidades, me ha dado liberación, me ha dado sanidad a mis hijos, me ha dado mucho el Señor. Y yo estoy tan agradecida con Él, me trajo la paz, yo no tenía paz. Y bueno, le digo a las personas que me están oyendo y viendo por estos medios, que cuando oigan la voz de Dios, que no la rechacen, que acudan rápido porque tal vez no hay un mañana. Entonces yo sé que ese día fue la última advertencia que el Señor me estaba dando. Si yo no he acudido a su voz y a obedecerle, yo no estuviera aquí. Y bueno, el Señor ha hecho tantas cosas en mi vida y estoy muy agradecida de Él. Y yo sé que Él me va a traer mis hijos que me faltan 2 hijas que lleguen a su camino y los nietos, porque Él dice en su palabra que no parirán en vano que no trabajarán en vano ni parirán para maldición, porque son hijos de la simiente bendita de Jehová y sus descendientes con ellos. Y yo creo en esa promesa y le creo a mi Señor y he visto su poder, su gloria manifestada en mi familia, en mis hijos, he visto su poder. Y por eso estoy tan agradecida. Y bueno, esta es una parte de cómo el Señor llegó a mi vida. Que el Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje El Espíritu de Verdad, parte 2. Gloria al Señor. Gracias al Señor una vez más. Le damos las gracias al Señor por estar enfrente de estas cámaras, de tu palabra. Y gracias a ustedes por también escuchar la verdad del Señor. Bueno, y qué hermoso es, ¿verdad?, hablar del Señor, porque cuando Él habla verdades. Y la Biblia dice que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Y también dice: sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Entonces Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y continuamos, ¿verdad?, con este tema, el Espíritu de verdad. Lo que hablábamos la semana pasada sobre el Espíritu de verdad, porque si la Biblia enfatiza, cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará a toda verdad y nos hará saber las cosas por venir, quiere decir que hay espíritu también de mentira, para entonces contrarrestar las verdades que Dios quiere decir. Y lamentablemente, ¿verdad?, hay tantas cosas que no son bíblicas
y que la gente cree en cosas, en pensamientos de hombres que le añaden a la palabra del Señor, y usted sabe lo que dice la palabra del Señor sobre aquellos que le añaden y sobre aquellos que le quitan. Entonces Dios es infalible, Dios permanece, Dios por siempre en sus verdades, y por eso hay una verdad, y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros decimos que y la palabra dice que eres el camino, la verdad y la vida, entonces Él es la verdad. Y cuando nosotros abrimos esta Biblia, ¿verdad?, Él es la verdad. Y vemos cómo el mundo, en todos los sentidos, pues está corrompido, eclesiásticamente, en la forma religiosa, políticamente, socialmente, todo está por el suelo. ¿Por qué? Porque los hombres le han caído más a los hombres que a la palabra de Dios, porque si nosotros, ¿verdad?, obedeciéramos la palabra de Dios, estuviéramos en esta tierra muy felices y contentos, pero lamentablemente el espíritu de la verdad no existe solamente en esta tierra, sino también espíritus de mentira para engañar y ver tantas cosas. Y vimos la semana pasada cómo, ¿verdad?, allá creo que en el libro de los Reyes, allá se habló sobre Micaías, Josafat y Tabase de Chías, y vemos cómo Dios declaró que esos hombres profetizando eran 450 profetas, y los de Baal, y también estaban los de Jezabel. Entonces quiere decir que allí ellos estaban profetizando mentiras, porque el profeta verdadero les dijo: si tú regresas, Jehová no ha hablado por mí. Entonces, cuando estamos hablando de espíritu de verdad, estamos hablando de algo verídico, de que ese mismo espíritu vindica su verdad que él inspiró. Estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no? Es el espíritu de verdad. Estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces creemos que Dios, en su infinita gracia y misericordia, está vindicando su palabra, él mismo haciéndola real delante de nuestros ojos. Y vamos a avanzar un poquito, ¿verdad?, otro poquito más hoy, para hablar sobre este espíritu de verdad. El espíritu de mentira no nos interesa es la verdad de Dios, que es la que nos liberta y nos lleva a una condición espiritual elevada, donde podemos mirar sobre lo demás, porque Él ha prometido, ¿verdad?, para esta hora, que cuando viniera el espíritu de verdad, ¿verdad?, Él les dijo allá en Israel, cuando le dijeron a Belcebú que él lo perdonaba, pero cuando viniera el espíritu de verdad, él sería una blasfemia y él no había perdón ni este siglo ni en el venidero. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con la doctrina que el Señor enseñó desde el principio, y tenemos que volver al principio para caminar sobre bases y fundamentos firmes, y el único fundamento firme es la palabra de Dios. Bien, vamos a orar y leemos primero otra vez, ¿verdad?, el libro de Juan 16, el capítulo 16, el verso 12. Lo leemos entonces para que podamos tener fundamento de lo que vamos a hablar. Entonces, dice así la palabra del Señor, Juan 16, verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar, le digo a los discípulos, pero ahora no la podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío,
Por eso dije que tomará de lo mío y Él los hará saber. No se confunda aquí. No vaya a creer que son dos personas que están hablando aquí, es uno solo que está hablando. Aquí sencillamente está hablando pues de que la carne, el espíritu, Dios se tornaría en carne para que entonces viniera ese gran plan de redención donde usted y yo estamos incluidos, porque todo aquel, ¿verdad?, que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y confiesa con sus labios que, ¿verdad?, que Cristo es el Señor, entonces será salvo. Le damos gracias al Señor. Vamos a ponernos en las manos de ese gran Espíritu de verdad, para que sea Él, ¿verdad?, que nos abra los sentidos y vemos por revelación lo que Dios quiera decirnos. Padre, gracias te damos por este momento cuando podemos abrir este libro, Señor, en el cual hay una inspiración divina escrita por hombres, pero inspiradas por ti, Señor. Y tú eres el único que puede, Señor, interpretar tu palabra, porque tú eres Dios y tú fuiste el que la inspiraste. Gracias te damos, porque en esta hora hay muchas escrituras cumpliéndose delante de nosotros. Por eso creemos entonces que ese Espíritu de verdad fue el que inspiró esta palabra, porque estamos viendo con nuestros propios ojos la vindicación de lo que fue inspirado por ese Espíritu. Por eso estamos hablando, Señor, de ti, porque tú eres el Espíritu de verdad y tú no engañas a nadie, Señor. Pero también hay un espíritu en el mundo que engañará a mucha gente, pero tú tienes un pueblo que no va a ser engañado porque le creen a ese espíritu de verdad. Gracias te damos por esta palabra pura que tú nos has dado, porque tú has dicho en tu palabra que tú levantarías una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación, para tu gloria, Señor, y esa iglesia te manifestará aquí, en esta tierra, en estos cuerpos mortales, como tú lo hiciste un día, en aquel cuerpo que nació, Señor, por obra y gracia del Espíritu Santo, manifestó a Dios en un cuerpo de carne, semejante al de nosotros, no igual, semejante, porque Él fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora abre tu palabra, Señor, para aquellos que están escuchando y tienen tu naturaleza y tienen tu linaje y son predestinados en esta hora para escuchar ese Espíritu de verdad. Señor, tú le abras los sentidos espirituales y vean la verdad escritural que se está cumpliendo hoy. Te damos las gracias, Señor, y veamos también el día en que estamos viviendo. Porque te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para Él sea la gloria, la honra, la majestad, la supremacía, la jefatura. A Él sea la gloria y toda la honra. Amén. Gracias al Señor, ¿verdad? Nos da una nueva oportunidad de leer su palabra y llevársela a aquellos que verdaderamente tienen hambre y sed de Dios. Recuerda, esta Biblia será cerrada un día. Las armas serán colgadas y nunca más se oirá de esto, porque va a llegar en el momento entonces que Dios levantará su iglesia y el Espíritu de Dios se irá de esta tierra, y ahí entonces es cuando va a comenzar la gran tribulación. Pero Dios te está hablando hoy. Dios está hablando hoy todavía, porque yo creo que todavía hay sangre en el propiciatorio para que aquellos que quieran derramar su corazón, ¿verdad?, al perdón de lo que Dios quiere que el hombre llegue. Y nosotros vemos en el libro de los Hechos 2:38, donde Él dijo, aquellos hombres le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos?
Y él, como tenía las llaves del reino, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estamos hablando de una llave espiritual que Pedro abrió para que el hombre entonces, ¿verdad? Porque venían de la ley y allá los machos cabríos lo que hacía era que temporalmente quitaba el pecado. Mejor dicho, lo cubría, pero no lo quitaba. Entonces allí ellos le preguntan, Pablo le pregunta a ellos, porque los vio, ¿verdad?, hablando cosas que no eran correctas, y le dijo: es que ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Nosotros ni sabemos si hay Espíritu Santo. Recuerdo, ellos venían de la ley, aquí está comenzando una nueva transición, o había una encrucijada, o había un cruce de esquinas, o había así una encrucijada donde había un cambio de dispensación. Y ellos venían, ¿verdad?, del bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. Entonces aquí Juan dice, ¿verdad?, que detrás de él venía uno que no era digno de amarrar la correa de sus zapatos, y que él vendría a bautizar con Espíritu Santo, con fuego y Espíritu Santo. Entonces quiere decir que aquí hay algo para ellos nuevo, y esa es la pregunta. Varones hermanos, ¿qué hacemos? Ahora tú estás hablando de otra cosa, y vamos a buscar Hechos, el libro de los Hechos, para que veamos un poquito ahí sobre algo que quisiera enfocar aquí. El libro de los Hechos, Hechos 2:38, vamos a buscar. Es tremendo, ¿verdad?, cuando vemos ese cruce de esquina que todo el mundo no lo ve, esa encrucijada que todo el mundo no lo ve, como en este tiempo hubo una, y quizás tengamos tiempo de hablar un poquito sobre eso, pero en este tiempo también hubo un cruce de esquina y mucha gente todavía no lo ha visto, y hace tiempo que eso sucedió. Entonces, aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, podemos comenzar desde el verso, o vamos a leer un poquito ahí, capítulo 2, comenzando el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Recuerde que esto es la primera vez que sucede, porque este es el inicio del Evangelio. En Pentecostés fue el inicio del Evangelio. Cuando estamos hablando de Pentecostés, estamos hablando de algo sólido, de algo puro, el comienzo de algo que el Espíritu Santo comenzó allí. Y entonces vemos por la palabra de Dios que antes de esto no se oía nombrar Cristo, no se oía nombrar Jesús, no se oía nombrar el Espíritu Santo, porque todavía la redención no se había hecho. En otras palabras, el Señor Jesucristo todavía no había dado su vida por los pecados. Por eso es que Él viene, Pedro y dice, o Juan dice, detrás de mí viene uno que no soy digno de amarrar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y seguimos aquí leyendo entonces el verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo,
se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Como que si hubieran aquí, ¿cómo decir? 10 naciones, aquí hubieran 10 hombres de diferentes naciones del mundo, y entonces yo lo escucharía en mi dialecto. Entonces ahí estaba, ¿quién estaba interpretando ahí? Las lenguas, el Espíritu Santo. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia, y en Pafilia, y en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están rascados. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Estamos hablando del espíritu de verdad. Entonces aquí, ¿verdad? Yahweh había profetizado algo, y aquí la verdad de Dios se está manifestando como Él lo prometió. Está hablando de una profecía, Joel. Entonces aquí se está cumpliendo una profecía, porque cuando el espíritu de verdad habla, llega un tiempo en que tiene cumplimiento. Esta es la vindicación, mi hermano y mi hermana y amigo, de que usted tiene la verdad cuando usted cree las profecías que el Señor dio, más la profecía que ningún hombre da, porque resulta que Dios unge, es su palabra. Dios no unge una mentira. Dios unge su palabra porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él unge su palabra, la vindica por sí solo, porque Él es infalible y Él no puede meter mentira. Eso lo leemos en la Escritura. Entonces aquí hay un cumplimiento, pues estamos hablando del Espíritu de verdad, ¿no? Aquí hay un cumplimiento de una profecía que el profeta Joel habló, y aquí estos hombres están enfatizando, ¿verdad?, que esto fue una profecía de Joel, lo que estaba sucediendo en ese momento allí. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Ahora, ¿cuáles son los postreros días? Cuando está hablando de los postreros días, está hablando de 2000 años. Y ahí comenzó, ¿verdad? Allí comenzó la etapa de la dispensación del Espíritu Santo, porque Pablo dijo, el misterio que había estado escondido durante siglos. Cristo, ¿verdad?, en vosotros la esperanza de gloria. Ya no era Cristo sobre vosotros, no era Cristo con ustedes, sino era Cristo en ustedes. Esta es, entonces, se estaba cumpliendo, aquí estaban cumpliendo profecía, que el Espíritu de verdad lo dijo, y aquí está Él vindicándola, ungiendo su palabra, para que el mundo viera que lo que Él hablaba, lo que Él habló a través de los profetas, tenía fiel cumplimiento. Entonces seguimos aquí, el verso 18 del capítulo del libro de los Hechos, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso no se había visto allá en el Antiguo Testamento, se está viendo ahora el inicio de la dispensación del Espíritu Santo
en aquel día. Entonces, cuando está hablando de los postreros días, está hablando del último día, porque para el Señor, ¿verdad? 1000 años es como un día, y estamos hablando aproximadamente de 2000 y tantos de años que esto pues, sucedió allá, y entonces estos son los postreros días que se repetirá esto que estamos leyendo. Ahora, ¿usted cree que esto tendrá cumplimiento hoy? Sí, Señor. Sí tiene cumplimiento. Soy testigo de eso, porque cuando es el Espíritu de verdad, Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe lo que tienes en tu corazón escondido. Un pecado, lo que sea, está allí y viene Él y te lo dice, porque Él lo hizo estando vestido de carne, ¿verdad? Allá el Señor Jesús. Y también, por eso es que la Biblia dice, ¿no? Todo espíritu, oiga, todo espíritu, no dice todo hombre, todo espíritu que confiesa que Dios ha venido en carne, ese espíritu que le está diciendo eso, ese es un espíritu de verdad. Porque Jesucristo vino en carne. Ahora, no estamos hablando de ese solamente, de esa época cuando en los judíos, ¿verdad? Estaba el Señor allá en Israel y ese espíritu fue crucificado en una carne. Ahí estaba el espíritu de verdad en esa carne llamada Jesús y ahí fue crucificado. Entonces, esa era la carne de él. Pero si usted va más atrás también, él se volvió carne en un hombre allá cuando Abraham, recuerdan que él estaba de espalda a la tienda y le dijo, ¿dónde está Sara tu mujer? Y dijo, detrás de la tienda. Y ella dijo, ¿por qué se ríe Sara? Él estaba detrás, él no estaba mirando a Sara. ¿Quién era ese? Ese era Elohim, el autoexistente vestido de carne. Era un hombre allí delante de Abraham, pero era el Dios Todopoderoso, que es el único que conoce tu pensamiento, conoce lo que tú eres, si eres sincero o no eres sincero en tu corazón con respecto a lo que estamos hablando. Entonces, allí se vistió de carne, ¿verdad? Y aquí viene también vestido de carne. Pero vamos a hablar del día presente. Y entonces también dice, y todo espíritu que diga que Dios no ha venido en carne, ese espíritu no es de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque si vino en carne y ese espíritu está diciendo una mentira. Y usted sabe que hay religiones que no admiten, o sea, no creen que Dios ha venido en carne, en la tierra, y Él está hoy aquí, en la tierra, encarnado. Él me dice, hermano, pero usted está así como que diciendo cosas que no son. Entonces, cuando un hombre se para y te dice a ti, ¿verdad? Los pensamientos que estás pensando y lo que tienes allí escondido en el corazón, porque yo no sé, ¿verdad? Si el Señor concede algún día de los que están oyendo a través de este programa que tengan esa experiencia, que Dios le diga a través de un vaso de Él, porque Él dijo, recuerde que Él dijo que Él, ¿verdad?, se manifestaría aquí en esta tierra a través de sus hijos, este libro de los Efesios, y entonces usted ve que también dice que Él levantaría una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, y dice también más en el libro de los Efesios, dice que Él es la cabeza de esa iglesia, o sea que es la cabeza del cuerpo de Jesús aquí en la tierra. Entonces, Él se está manifestando, pero como en Israel, igual sucede hoy. Él se manifestó allá. Y podemos buscar en el libro de Juan, el capítulo, sí, vamos al capítulo 8 del libro de Juan, para que veamos allí una verdad que está escrita allí, y la podemos ver para que usted vea que sí tiene cumplimiento de la palabra de Dios en todas sus épocas, en todo el programa de Dios durante las 7 edades. Dios ha vindicado su palabra y los que creen son aquellos que están predestinados para eso, los que son de su linaje. Vamos a comenzar con el capítulo 8 de Juan, comenzando con el verso 31.
Aquí el Señor tiene una, ¿verdad? Tiene unas palabras con unos judíos que decían que creían en Él y dice así. Comenzando con el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando él está hablando de permanecer, está hablando de sostener esa palabra y vivir por esa palabra y dar la vida por esa palabra y obedecer esa palabra. Entonces sigue diciendo el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿quién era la verdad? La tenían ahí enfrente hablando con ellos, pero ellos no pudieron captar eso, porque Dios los cegó a ellos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ahora, fíjese tú, aquí está diciendo el Señor de una esclavitud espiritual, y ellos lo tomaron por otro lado. Vamos a verlo a leer. Dice entonces Jesús a los judíos el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Tremendo cuando Dios no le revela la palabra a alguien, lo toma de una forma natural, lo toma de otra forma menos como el Señor se lo quiere decir. Entonces, y el verso 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, el Señor ya comienza, porque es una conversación que hay con un judío, y él entabla esa conversación con él. Aquí el Señor empieza entonces a decirle a ellos que son unos esclavos espirituales. ¿Por qué? Porque no le creían a él. Y ellos eran esclavos de la incredulidad, eran esclavos del pecado, eran esclavos de un sistema. Porque estamos hablando aquí al principio, cuando leímos, los judíos que decían que querían en Él, ¿verdad? Entonces, el 35 dice así: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque a él le ha sido, él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿quién era él? Era Dios vestido de carne, pero ellos no lo vieron, porque ellos tenían su programa para sí, y ya estaba establecido, y ellos no iban a creerle ni a Dios que viniera hacer milagros, porque lo hizo él, porque este era Dios vestido de carne, lo hizo los milagros y no le creyeron. Le estaba discerniendo, su espíritu le estaba diciendo que eran pecadores porque eran incrédulos, no le creían a la palabra hecha carne. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Él lo podía libertar de ese pecado de incredulidad, pero ellos no le creyeron. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hermano, que está hablando de una naturaleza muy diferente a la de él. Porque si un hombre, ¿verdad?, está enfrente de la palabra de Dios y le está hablando verdades, y no le cree, pues es porque esa palabra no era para él. No había cabida la palabra de Dios en esa persona, porque no es de su linaje,
no está preordenado, predestinado por Dios para que le creyera, sencillamente no le cree. Entonces, ¿por qué dice procuráis matarme? Es que ellos le dijeron que querían matarlo. Aquí en la conversación que hemos leído, pues nos dice eso, ¿no? Nos dice que los querían matar, pero como él era Dios, y al final, cuando estemos terminando, usted va a comprobar que el Espíritu de verdad dijo, ustedes quieren matarme, y ellos procuraron hacerlo al final cuando terminemos esta lectura, usted lo va a ver. Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No hay cabida para la palabra de Dios en un incrédulo, en alguien que no quiere creer la verdad de Dios, que lo tiene parado ahí enfrente, diciéndole, porque ellos tenían que haber despertado en el momento, porque ellos pensaban matarlo. Usted lo va a ver. Ellos querían matarlo, y él le dijo, ¿verdad? Él le dijo, procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Este otro espíritu, este no es un espíritu de verdad que tenían ellos. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Quiere decir que aquí está hablando de dos padres, y no estamos hablando de padres mortales, estamos hablando de padres espirituales. Porque aquí está hablando del Dios es espíritu, y él está hablando de las verdades aquí, y le está diciendo, hablo lo que he visto acerca del Padre. ¿Quién es entonces Jesús? La Biblia dice que el Espíritu Santo. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces le respondieron y le dijeron, nuestro padre Abraham vio cómo estaban tomando las cosas de una forma natural. Estaban tomando lo que el Señor le estaba diciendo. Primero allá, ¿verdad? Les dice aquí les dice de Abraham, o le dice de vuestro padre, y ellos están creyendo que Dios le estaba hablando del padre natural, ¿no? Aquí estaba hablando de otro padre, estaba hablando de un padre espiritual. Usted me dice, ¿y quién es otro padre? El diablo. Porque usted lo va a ver. Vamos a continuar leyendo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Ve? Ya le está diciendo que no eran hijos de Abraham, sino que eran hijos del diablo. Pero ella que por la carne eran de Abraham, sí, porque Abraham tuvo hijos por la fe y tuvo hijos por la carne. Y usted sabe que fue Agar. Él tuvo hijos con Agar. Bueno, ya usted sabe esa historia. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Está diciendo que si Abraham hubiera sido su padre, ellos tenían que haberlo reconocido a él como Dios aquí en la tierra hecho carne. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Aquí hay algo tan tremendo. Estos hombres eran allá judíos, y estos hombres sabían lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Por qué estos hombres dicen que eran hijos de fornicación? Un padre tenemos que es Dios. Y están diciendo ellos al Señor. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, ¿cómo iban a creer esta gente con otro espíritu de otra naturaleza, creyendo que iban a creer que a Jesús lo envió Dios? No podían, hermano, porque ellos eran de otra naturaleza. Porque aquí estaba el Espíritu de verdad, diciendo las verdades que estaban escritas,
y Él era la verdad, el camino y la vida. Pero qué lamentable como hoy no han reconocido a Jesús. Él está aquí en la tierra, mi hermano y mi hermana. Y pasa igual que lo que pasó en los judíos. No han reconocido el día de la visitación de Dios hecho carne aquí en la tierra. Usted me dice, hermano, pero es que yo no lo he visto ni con una chiva ni nada, yo no he visto a Jesús. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Si no me creen a mí, crean a las obras, porque no son mías. Hoy Dios está manifestando las obras en profetas, en hombres, en una iglesia que le ha prometido que la va a levantar en el rapto y la gente no cree. Porque están igual que estos hombres. Está la palabra enfrente hablándoles y diciéndoles y no le creen. ¿Por qué no le creen? Porque no son nacidos para creer la palabra de Dios. ¿Por qué no entendéis? Dice el verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Se fija, mi hermano? Está hablando de un lenguaje espiritual. Y ellos todo lo estaban tomando en una forma natural o mortal aquí en la tierra. Le habló de un padre y salen con Abraham, que era su padre. Pero usted ve que hubo un engendro allá de unos hombres, y un hombre y una mujer que eran de Dios. Y él dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí antes de que naciera. ¿Se fija cómo son las cosas de Dios? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí sí lo pone contra la pared y les habla claro. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí le está diciendo que el padre de ellos era el diablo. Hermano, solamente Dios puede decir eso, ¿verdad? Porque Él sabía, Él conocía de dónde venía esta gente. Yo no puedo decir eso, usted no puede decir eso, ¿verdad? Pero Él sí, porque Él era Dios. Se los dijo claro. Ustedes de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestros padres queréis cumplir. ¿Qué querían cumplir ellos? Matar a Jesús. Aquí, lo que yo les dije al principio. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Porque era la verdad, el camino, la verdad y la vida. Pero viene alguien con una mentira y si le creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, de incredulidad, de no hacer las obras de Dios. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo veis, no oís vosotros, porque no sois de Dios. Se los dijo. Ahí está, hermano. Él fue arrinconándolos y arrinconándolos y los puso contra la pared y allí los bombardeó. Y les dijo, no las oís porque vosotros no sois de Dios. ¿Quién es el que sabe eso, mi hermano? Si no es Él. Él era Dios vestido de carne y Él sabía quiénes eran ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Por qué? Porque cuando leímos al principio, los judíos que decían que habían creído en Él. Aquí
lo están deshonrando. Y es lamentable, pero hoy está sucediendo lo mismo. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ellos no oyeron la palabra de Dios hecha carne, igual que hoy. ¿Qué sorpresas van a ver en aquel día? Señor, si nosotros echamos fuera demonios en tu nombre. Señor, si nosotros hicimos campañas y se entregó mucha gente, yo no los conozco, apartado de mí. Es tremendo, hermano, por eso estamos hablando, mi hermano, de un espíritu de verdad. Vamos a repetir ciertas palabras, pues, que hemos repetido. ¿En qué doctrina está fundamentado usted? ¿Cuál es su doctrina? Hay una sola, que es la que le declara la verdad a usted y a mí. ¿Verdad? ¿Sabe cuál? La que él declaró allá en Pentecostés fue el Espíritu Santo, el que dijo lo que dijo, y las reglas están allí, pero no le creen. Porque si los discípulos bautizaron en el nombre de Jesucristo, y después del concilio de Nicea, a los 350 años después de la última muerte del apóstol, ¿por qué entonces se declaró el bautismo en el nombre del Padre y Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque mucha gente ignora la historia. En el concilio de Nicea se estableció que Dios eran tres divinas personas y los apóstoles bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el espíritu de mentira, diciendo algo que ni dijo el Señor Jesús y tampoco lo dijeron los apóstoles. Por eso estamos diciendo, tenemos que volver al principio de la doctrina correcta, de la doctrina que el Señor Jesús enseñó, pero el diablo sabe hacer sus trucos y sus trampas. Porque él diga, yo no me voy solo para el infierno, me voy a arrastrar mucha gente. Recuerde que él estuvo ya en el cielo y sabe que Dios no admite su palabra hibridada, no admite su palabra con levadura, sino tiene que ser una palabra pura, como él la dio. Ojalá que el Señor nos abra los sentidos para entender lo que Él quiere decirnos hoy. Es tarde, es muy tarde. Hoy se han cumplido muchas escrituras, que el Espíritu de verdad lo dijo y las está vindicando, pero qué triste y lamentable que no la ven muchos cuando se ha declarado estas verdades. El verso 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Vio que lo estaba mirando como un hombre natural, cuando él fue nacido de una virgen, para llevar su pecado y el mío. Por eso Dios, el Señor, los censuró y les dijo, ustedes son del diablo, porque ustedes se fueran de Dios, ustedes me creyeran a mí. ¿Se podrán repetir esas palabras hoy? Dios manifestándose aquí en la tierra, y le dicen igual como le dijeron allá, eso es del diablo. Él dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu Santo, eso no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Dios tenga misericordia. El 54.
Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Allí está. ¿Qué verdades hay aquí? Sencillamente las verdades infalibles de Dios, que no pueden caer en tierra. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Detalle: guardo su palabra. No guardo la palabra de un sistema, no guardo la palabra de una organización, no guardo la palabra de ningún hombre, porque sea todo hombre mentiroso más Dios verdadero, sino él dijo: guardo su palabra. El 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo lo vio? ¿Cuándo vio él el día de él? Allá en Sodoma. Él se gozó y se alegró. Usted vio que iban 3, 2 ángeles mandó para Sodoma, y Elohim, el que siempre ha existido, se quedó con el elegido, con Abraham. Y los otros ángeles fueron a Sodoma a quemar todo eso. Hermano y mi hermana y amigo, es asunto de salvar nuestra alma. ¿Estaré yo equivocado como estaban aquellos judíos que decían que creían en Dios? Y ahí estaba Dios hablando con ellos y lo querían matar. Oh, el Señor nos ayude. Entonces le dieron los judíos: aún no tienen 50 años y has visto a Abraham. Qué mente más carnal, qué mente más pobre. Verdaderamente no sabían quién era él. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí estamos viendo entonces que Dios no son 3 divinas personas. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y el único que puede decir yo soy es Dios, porque lo dice en tiempo presente, en tiempo futuro y pretérito, y los tiempos que usted quiera, todo el tiempo él dice yo soy el que soy. Entonces aquí ya está diciendo claro: antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Entonces, ¿quién era él? Estamos hablando de que era Dios vestido de carne. Y todo espíritu que diga que él no ha venido en carne no es de Dios. Y ahí solamente no estaba vestido de carne, allá se vistió en Sodoma con Abraham. Elohim, el gran Dios, el Todopoderoso, el que siempre ha existido, estaba. Y hoy está aquí en la tierra, vestido de carne. Le toca a usted y a mí, ¿verdad?, buscar las profecías y ver dónde se está manifestando. El Señor nos ayude. Hemos leído una escritura que para muchos está velada, pero yo creo que Dios le ha dado hoy algo a usted para que vea la realidad del asunto. El Señor les bendiga. Después seguiremos con esto porque tiene mucho que cortar. Pero Dios nos abra los sentidos, ¿verdad?, para ver el día y la hora en que estamos viviendo. Dios les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a tener una oración. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída.
Señor, esto lo he puesto en mi corazón para decirlo. Y aquella gente que están oyendo, Señor, si son de tu linaje, si son hijos tuyos, Señor, tú le digas el sentido para ver esta revelación que ha sido dada para esta hora, para que tus hijos, Señor, abran sus ojos y vean el día en que estamos viviendo tan avanzado. Gracias te damos por los que han oído, porque han visto, Señor. Ahora te pido si hay alguno, Señor, que necesita la sanidad de su cuerpo y está enfermo, tú eres el gran sanador. Ten misericordia, Señor, y el alma, Señor, sus almas que necesitan conocer esta verdad, porque tú lo acabas de decir, la verdad es la que nos liberta, y tú dijiste tu palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese espíritu de verdad se ha manifestado y se ha vindicado en esta hora, en este tiempo, vestido de carne, viendo lo que pasó allá, se está repitiendo hoy aquí, Señor. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano, el Señor les guarde, amigos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.